Tenemos que diferenciar cuál apostamos más a que sea derivado de la actividad del cerebro y cuál apostamos a que no es actividad derivada del cerebro. Podemos entender como una medida de temperatura espacial del funcionamiento eléctrico del cerebro. Esa es presunción. Si usted lo busca, a lo mejor es lo más cercano que encuentre. Pero digo, lo más acertado es pensar que es actividad eléctrica que viene de debajo del cuerpo. Y bueno, esto es parte de lo que buscamos cuando a los que les vaya a tocar estar en el laboratorio ahí conmigo. En esto se va a tener que entrenar, en ver artefactos, porque luego le voy a dar mucha lata con eso. Esperamos que para ese tiempo se hayan tenido algunos cambios en cuestión del equipo, o al menos tener otro equipo que nos dé más información. Nosotros lo utilizamos con sentido clínico, ¿no? Y eso luego nos pone en una bronca porque renovarlo no es al 100%. Es una inversión ahorita será a lo mejor como alrededor de unos 2 millones. Yo creo que sí. Más o menos será lo que sale la renovada. Hay otro esquema que es de renta, pero es que la verdad es que ese a lo mejor no nos conviene mucho. Porque si vamos a estar pagando rentas de 10,000, 12,000 pesos, buena parte de los médicos no le va a entender el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque no estudia su especialidad. ¿Quiénes son los que sí o sí van a tener que saber el electroencefalograma? Neurólogos, neuropediatras, ¿sí? Quizás también algo, cuando son médicos internistas, algo también le pueden entender al electroencefalograma. De ahí en más, pues es que el resto no se mete con electroencefalografía. ¿Y los psiquiatras? Muchos de los psiquiatras no les saben electroencefalograma. Porque pareciera que en medicina interna nada más les dicen, bueno, pues se trata de tal, a lo mejor se puede ver tal y esas cosas, pum, ya también. ¿Vale? Pero el significado clínico, muchos psiquiatras cuando lo piden, por ejemplo, eso nos ha pasado, nos mandan los psiquiatras, si es un psiquiatra, vamos a ver. Fíjese, ¿de qué lo voy a mover hasta acá? ¿Qué significa eso? ¿Ya vio cómo el significado clínico le toca al médico? El médico es el que tiene que decir si esa actividad que llama la atención, que parece que está compuesta de una actividad un poco más lenta y luego unos patrones de puntas de descargas que están prácticamente en todo el registro, significan algo. Si tiene que ver con un patrón de descargas anómalo, o si fue parte de un artefacto, o si fue parte de... Los artefactos luego sí es más fácil identificarlos nosotros. Miren, por ejemplo, esto que se ve aquí, en particular, con toda la boca puedo decirles es un artefacto. O sea, es algo que no está ocurriendo. Artefacto, la definición de artefacto es todo aquello que registra el electroencefalograma de la que pensamos no está ocurriendo debajo del cráneo, sino más bien que está fuera del cráneo. Que puede ser desde un celular, que puede ser desde una apretada de mandíbula, que puede ser por tragar saliva, por la zona en la que está, difícilmente se salvaría de ser una tragada de saliva. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir significado clínico oculto es eso. O sea, ¿esto qué significa? ¿Esto de qué va? ¿Vale? ¿Por qué sale esto? Eso le toca al médico, pero nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer algunos artefactos. Normalmente el médico, el especialista, cuando ve el registro, se aclara muy bien cuáles son los artefactos. Y entonces se para y ve la actividad. Pero claro, pues si estamos hablando de un registro que cuando menos son 150, 200 hojas, pues no va a estar el médico dándose la vuelta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le ponemos como banderillas. Le decimos, chécate esta actividad. Y es más fácil luego que vaya buscando esa actividad. En la lectura que hacemos en el electroencefalograma, una tiene que ver con el tiempo y otra tiene que ver con la comparación entre los sitios. ¿Vamos bien hasta ahí? Para eso, vamos a ver. Ustedes dirán, bueno, no mames, ¿a poco le tenemos que saber al electro? Y diré, bueno, no completamente, pero tiene que tener unas cosas claras.
Ahorita en principio lo que tenemos que tener en claro es cómo se colocan los electrodos, porque a lo mejor a usted le llega un registro y si usted sabe qué significan cada una de las letras y de los números, ya está en ese selecto grupo del 10% de psicólogos que entienden algo sobre el electroencefalograma, porque muchos no lo entienden. A ver, ¿ya se dieron cuenta qué letras tiene? ¿Qué letras tiene? D. Muy bien, usted como ya llevó psicobiología, ya llevó psicofisiología, ¿ya eso no le causa impresión? ¿Qué quieren decir esas letras? ¿O con qué están relacionadas? Parietal. C. Ok, bien, eso. La C no tiene pierde. Centro. Vamos a ver. Tiene que ver con C de centro, pero es por la cisura central. Miren, fíjense bien. Aquí está la cisura central y es donde quedan estos. ¿Vale? Donde quedan C60, bueno, C3, C4. Ya se fijaron que, ¿vale? Esto quedaría directamente donde está el punto más alto y desde ahí luego se van a la cisura central. La C, esto es por la cisura central, por la cisura de Rolando. Se supone que a ese nivel más o menos quedarían esos electrodos. Bien, ya eso no tiene pie. A ver, yo me supongo que ya vieron cómo están los números. ¿Qué tal con los números? ¿Qué pasa con esos números? Son las áreas de Brodmann. ¿No? Digo, faltaría mucho. Pues ¿dónde serían las áreas de Brodmann? Porque no hay un O17, por ejemplo. Aquí se lo está viendo desde arriba, porque ahí sí no lo puede ver desde los pies. ¿Vale? ¿Ya vio? Entonces, tiene lado derecho pares, lado izquierdo nones. ¿Ok? Sí, como gran parte de los que nos dedicamos a esto, tenemos desorientación derecha-izquierda, extrapersonal y personal, y para poder saber cuál es la derecha tenemos que hacer consciente o con el gesto de la escritura o el todo, ¿no? Claro, pero es común encontrarnos ahí, pareciera que nos gusta este rollo, y tenemos esas cosas. Y yo cuando me daban instrucciones para el derecho, van a estar los pares, del lado izquierdo van a estar los nones. Entonces, cuando usted vea un registro en el que todos los pares, ¿vale? O sea, los pares y los nones no se juntan, que los pares están con los pares y los nones están con los nones, aquí no saben qué. Se está comparando hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. ¿Sí? Porque toda la actividad del lado izquierdo no se va a comparar con la del lado. Toda la actividad del lado izquierdo no se combina con la del lado derecho. Vamos a ver, y ustedes dirán, chato loco, ¿por qué está diciendo esas cosas? Bueno, porque resulta que usted saca un cable de aquí, imagínense, está sacando uno desde aquí, vamos a ponerlo desde acá, desde P3, y lo mete a una entrada contra C3. Imagínense que aquí ocurre un voltaje, no queda aquí en C3, pero esto aquí imagínense que ocurre a 100. Y conforme se va alejando, se va haciendo más débil. Entonces, sí, así como cuando avienta una piedra en agua y luego la primera onda es más grande y las siguientes van siendo más bajitas. Entonces, si aquí ocurre voltaje, luego lo va a captar a diferentes. Pero, si usted tiene aquí el cable y capta una señal, y esta capta una señal más débil, entonces va a ser un trazo diferente. Ahorita lo vemos en algo que dice que entendiendo las rayitas. Bueno, pero de entrada, eso ya le quedó claro. Muy bien. ¿De qué piensan o de qué notan que al nivel de los números, qué pasa con los que están sobre la cisura interhemisférica? Todos estos electrodos quedarían en la cisura interhemisférica. ¿De qué será esa Z? Donde se colocan sobre el centro. Pues como neutralidad, no está ni a la izquierda. A ver, si tiene un 3 y un 4 en un lado, ¿por qué parece se ocupa una letra? De la línea media.
eso quiere decir la Z. Bien, cero, bien razonado. Vamos a ver. ¿Por qué digo bien razonado? Porque si acá tiene números, si acá tiene números, lo lógico es que ese también sea un número. Más que ¿por qué no se utiliza el cero? Porque se puede confundir con la O. Entonces por eso mejor se utiliza la Z, el cero en inglés. ¿Sí? Entonces eso quiere decir, todos estos que tienen cero están sobre la cisura interhemisférica. Luego, ya se fijaron que están 3, 4. A ver, pensando lógicamente, ¿vale? ¿Qué dirían que falta? Eso, el 2 y el 1. ¿Dónde pescaron el 2 y el 1? Pero es que al final, mira, eso lo va a entender en la lógica de este que se llama el Sistema Internacional 1020 para colocación de electrodos. Utiliza porcentajes. Aquí no está colocado FPZ, ¿vale? Que sería el análogo acá en el frontopolar. Y la distancia que hay entre frontopolar 0 o FPZ o frontopolar Z, ¿vale? Serían aquí 10%, este 10% que viene marcado aquí. Luego entonces al tener 10% es que conserva el 1 y el 2. Pero entre estos, entre CZ y C4 o entre FZ y F4 hay 20%. Entonces ¿dónde quedarían F2 y F1? Quedarían al 10% de FZ. ¿Sí? ¿Ya vio? Por eso es que no aparecen el 1 y el 2, porque eso estarían al 10%. Lo mismo pasa acá contra estos, C3 y C4. Lo convencional del Sistema Internacional 1020 es utilizar de este modo los porcentajes, ¿vale?, de cada uno. Ya se fijaron también que aparecen un A1 y un A2. Esos aquí en el laboratorio nosotros los colocamos en mastoides, pero hay laboratorios que los van a colocar en el oblillo de la oreja. ¿Qué se busca con estos, con A1 y A2? Con A1 y A2 se busca tener una zona de la que le apostamos que ya no llega, ¿vale?, voltaje que viene dentro del cráneo, que ahí ya no llega, porque en entrada es un hueso más grueso. Entonces ese hueso más grueso, ¿vale?, impediría luego el paso de la corriente que viene desde ahí. ¿Sí? ¿Vamos a ver hasta ahí? Entonces, le digo, si usted al momento de ver un electroencefalograma sabe que está viendo el lado derecho, sabe que está viendo el lado izquierdo, sabe que está viendo línea central, ya le sabe algo al electroencefalograma. Ya no está tan perdido, ya no ve puras rayas. ¿Sí? Eso le puede ayudar luego, sobre todo luego cuando el médico dice es que hay unas descargas paroxísticas y bla 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 que van para sectores anteriores. Entonces usted sabe que tiene que buscar las letras F. ¿Sí? Tiene que buscar en el registro aquel de las rayas, tiene que buscar las letras F para ver si hay algo en lo que le he explicado de descargas. ¿Sí? Bien. Estos son los materiales que se utilizan. Aquí buscamos tener siempre cuando menos el NUPREP y la pasta conductora. Cuando se nos acaba la pasta conductora, lo que hacemos es utilizar pasta dental. Si se nos acaba el NUPREP, que está un poco más complicado, aunque una vez hicimos uno en el que utilizamos acetona y jaló, ¿vale? Más que clara, luego así como que dejaba más reseca la piel, pero bueno. Pero sí pudimos quitar. ¿Por qué tenemos que hacer limpieza? Porque a lo largo del día nosotros hacemos grasa, ¿vale? Expulsamos grasa, y esa grasa, como todo lo que hay en este planeta, tiene una carga eléctrica, y esa carga eléctrica nosotros la tenemos que controlar, porque estamos con voltajes muy pequeñitos, pues la tenemos que quitar. ¿Para qué? Para favorecer el paso a través de una señal que denominamos impedancia, que es, digamos, como vamos a hacerlo así. La impedancia es lo contrario de la resistencia. Si le encuentran definiciones de la resistencia. ¿Qué es la impedancia? Lo contrario de la resistencia, ¿vale? En la resistencia va una molécula con una carga y hay algo que impide que pase por la carga que tiene. Si nosotros quitamos eso, favorecemos, entonces lo que favorecemos, ¿vale?, esa sería la impedancia. Profe, No tenemos gorrita nosotros. entonces no tiene como algún significado el que se use el 3, el que se use el 1, el que se use el 2 o el 7 que viene incluso. Ok, sí tiene un significado, y es en función de dónde queda. Esto es acuerdo internacional. O sea, para que todos sepamos cómo le vamos a hacer para colocar los electrodos. Ojo, no siempre fue así.
pues siempre fue así, no siempre se utilizó esto. Porque primero se intentaba luego ver si se ponían en una zona determinada que correspondiera al hueso, que correspondiera, era un rollo a la medida. Entonces nosotros tenemos que buscar colocar, con el sistema internacional del 20 tenemos que buscar colocarlo bien, porque si nosotros corremos, imagínense que aquí P3, en lugar de ponerlo aquí, lo ponemos acá. Cuando comparamos con el voltaje este, no se va a ver, o sea, vamos a tener broncas al momento, o sea, va a tener la bronca el médico al momento de interpretar. Porque acuérdense, nosotros hacemos la toma, el médico es quien lo va a interpretar y quien le va a dar significado. Profe, ¿y se tardan mucho tiempo así poniéndolo? En la colocada de electrodos, el récord de colocación lo tiene nada más y nada menos que Homero y Adán Ábrego, ¿vale? Y Homero, Adán Ábrego y Juan de Dios, creo que fueron los tres que hicieron un electrodo, colocaron los electrodos en 20 minutos, ¿vale? Entre los tres en 20 minutos. Yo solo lo que he tardado son 40 en colocar todos los electrodos. La gente del laboratorio se puede tardar 1 hora, 1h10 en colocarlos todos cuando van empezando, por muchas cosas. Para el sujeto, bueno, pues se tiene que presentar con la cabeza lavada con jabón. Decimos jabón neutro, pero la verdad es que si es palmolivios está bien. Lo que buscamos es un jabón que rompa la mayor cantidad de moléculas de grasa, para que las quites. En el seguro les pedían que se lavaran la cabeza con jabonzote, Entonces, claro, pues nomás es ese día, ¿no? Que no traigan gel, que no traigan acondicionador, esas cosas. Ropa cómoda. Dependiendo de, a veces nos preguntan, ¿y tiene que ir en ayunas? Dices, pues no, pues si le vamos a sacar sangre. No, que haga su rutina normal. Ah, claro, que si dentro de la rutina normal, por ejemplo, viene, vamos a suponer que en la rutina normal alguien dice, pues, me levanto y hago una ingesta copiosa de alimento, ¿vale? Pues nomás lo que hacemos es registrar. Bueno, suele no tener impacto alguno, pero también... Sí, eso el médico es el que nos dice. El médico es el que nos dice. ¿Eso de qué depende? De qué sospecha tenga. ¿Cuándo se puede solicitar en deprivación de sueño? No es para que la gente se quede dormida en el electro. No, es para irritar al cerebro. Al no permitirle dormir, lo vamos a irritar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar que si hay algo, se dispare. Y se vea mejor. Si hay una actividad anómala, que se vea mejor. Entonces, dentro del estudio hacemos también una de las actividades que tenemos es la de la hiperventilación. Le pedimos que respire como si fuera corriente. Eso lo que hace es una isquemia cerebral transitoria, le baja un poco el oxígeno al cerebro, y entonces si hay algo también, pues buscamos esa. Y luego vemos cómo se recupera. Ahí van a aparecer ondas lentas que son completamente normales. Las ondas lentas, acuérdense que si no están en hiperventilación, las ondas lentas, si no se dan en hiperventilación y si no se dan en sueño profundo, más bien, fuera de que se den en hiperventilación y fuera de que se den en sueño profundo, el resto, si están en la vigilia y hay ondas lentas, hay que escarbarle bien, porque está haciendo esa actividad lenta que no tendría que pasar. Cuando es en vigilia, hace su rutina normal. Algunos médicos dicen, no hace falta que sea, no hace falta que se desvele toda la noche, que haga su rutina normal. Por ejemplo, casos como los de las ausencias, las crisis de ausencia. Hay sospecha de crisis de ausencia, ni lo desveles, ¿vale? Con la hiperventilada o con cualquier otra cosa le va a dar y va a saltar y va a rajar. Así tenemos unos cuantos nosotros. Entonces tenemos así el registro. ¿Ya se fijaron que aquí vienen? Aquí se ve mejor, que no se ve mejor. No es por echarle, pero ya se ve peor. Que ahí no se alcanzaba a ver esto bien desde aquí. Bueno, FP1, y luego viene un guión y un AVG. ¿Qué tiene que ser ese de AVG? Eso, muy bien, promedio. Average. Que es este registro en particular, está haciéndose un promedio con el mismo electrodo. Pero lo normal es que no los tengamos así. Lo normal es que estemos comparando el voltaje entre uno y otro. Y esa comparación de voltaje, ¿cómo se hace? Pues a través de estos. Si yo tengo un electrodo conectado y registra esto,
¿vale? Lo va a registrar a un voltaje. Un electrodo que esté colocado cerca puede ser que registre esta misma actividad, pero de este modo. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues voy a poner, esto es algo que me gusta mucho decir, este es el ejemplo de una suma que resta. Porque vamos a poner dos electrodos, los vamos a juntar, entrada 1, entrada 2. Pero al momento de que la entrada 1 es mayor que la entrada 2, pues se hace un promedio entre estos dos. Y es como que a esto se le llama fase. ¿Sí? Esto quiere decir, esto es fase. Porque, ¿qué pasa si la entrada 1 y la entrada 2 tienen el mismo voltaje, reciben el mismo voltaje? Se cancelan, ¿verdad? Y a eso entonces se llama cancelación de fase. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Fase, cancelación de fase. Pero ¿qué ocurre si el de la entrada 2 tiene un mayor voltaje que el de la entrada 1? Por abajo, ¿no? Y eso se llama inversión de fase. Entonces tenemos fase cuando la entrada 1 es mayor que la entrada 2. Cuando la entrada 1 y la entrada 2 son equipotenciales, se cancela, entonces es cancelación de fase. Cuando la entrada 2 es mayor que la entrada 1, cuando el voltaje es mayor en la entrada 2 que en la entrada 1, hay inversión de fase. ¿Sí? De ese modo, cuando estamos viendo los registros, podemos saber cuál era el electrodo que estaba más cercano al voltaje que resultó, al voltaje que salió. ¿Va bien hasta ahí? Perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuentes? Son los parpadeos. A través del parpadeo, ¿vale? O sea, podemos darnos cuenta si la persona está en vigilia. Cuando no hay parpadeo, tiene los ojos cerrados, ¿vale? Y tiene los ojos cerrados, va a aparecer en zonas posteriores, en la gran parte de las personas, una actividad rítmica en rango de alfa. ¿Se acuerdan que sí explicamos eso del rango de alfa, de delta y eso? ¿Sabe? Entonces, en rango de alfa, o sea, entre 8 y 13 Hz, una actividad de, en su mayoría, voltaje bajo, ¿vale? Pero rítmica, cuando se tienen los ojos cerrados. ¿Sí? Y esas son las fuentes de artefacto. Bueno, también aquí me falta uno, que sería también un artefacto de movimiento, que es el del ritmo cardíaco. Ese también se ve bien fácil. ¿Y ese cómo lo identificamos? Bueno, porque se está viendo un segundo y luego de 1 segundo a 8 segundos, otra vez, esa misma descarga. Dicen, esa es una arteria. O sea, lo que estás, no es una descarga, eso no viene dentro del cráneo, es un artefacto. Por ejemplo, eso le puede pegar a algunos, por ejemplo, como los protopolares. Porque ya se dieron cuenta que hay muchas personas que tienen, incluso que hasta se les ve una venita aquí, y cuando se enojan se les salta. Entonces, esa venita está haciendo su golpeteo constante, y entonces eso lo captan los electrodos que están cercanos, y son los protopolares. También otro que de repente suele tener artefacto, pues es acá los de A1, A2. Pero si ya lo identificamos, o sea, cuando lo vemos sabemos que es el ritmo cardíaco, ya no nos genera broma. ¿Sí? Bien, han hecho análisis clínicos, se podrán dar cuenta que en los análisis clínicos luego les ponen un valor de referencia. Ponen un valor de referencia. Esos hay que tenerlos en cuenta, sobre todo a los que les vaya a tocar biometría hemática, examen general de orina, examen coprológico. De función hepática creo que también ponen perfil tiroideo y creo que perfil hormonal también. ¿Vale? Además en el resto suelen no estar así, ¿vale? Pero si pueden ver algunas cosas de significados clínicos, sobre todo si le han hecho a los familiares y esas cosas, venga, échense el clavado, revísenlos, véanlos. ¿Vale? O si les han hecho a ustedes, venga, véanlos, conviene que los vean, o sea, es muy buena idea que los vean. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ir organizándonos en la tarea, que esas se las tengo que poner ya, no tiene que pasar el día de hoy, porque se las tengo que poner a los de aquí y también a los de aquel lado, ¿vale? Y esa tarea pues va a estar para regresando de vacaciones, para el jueves, que hagan de cuenta que las 2 semanas de vacaciones no cuentan. Entonces, si yo, como si yo encargara la tarea hoy, y fuera para dentro de 1 semana, pero con el paréntesis de las vacaciones. ¿Va bien hasta ahí? Pues va a estar seguramente programada para el jueves, ya que regresamos a clases. Bien,
A ver, vamos a ver, de aquí